hacer algún problemilla. Por ejemplo, el problema que dejamos planteado la semana pasada, si no me equivoco al final, ¿no? Que os dejé uno planteado de oscilaciones. Vamos a ver cómo podemos analizar las oscilaciones en un fluido con lo que ya sabemos, o sea, con los conocimientos que teníamos. De un líquido ideal dentro de un tubo en forma de... bajo la acción de la gravedad. En forma de un tubo. ¿Qué eras? ¿No? Creo que lo llegué a plantear, ¿o no? Con vosotros. Vale, entonces... cierto. Entonces es como son los dos grupos y nunca exactamente puedo... Gracias. O sea, este no lo llegué a escribir con vosotros, ¿no? Vale, no hay problema. Fue entonces con el otro grupo y entonces fue por eso ayer cuando empecé justo con este problema. Bueno, lo he dejado esto, luego vemos el caudal, no pasa nada. Porque también quería hacer algo más con ese problema, entonces quería hacer algo más al final, no pasa nada. O sea, se trata de lo siguiente, tenemos un líquido, un líquido, con esto lo que logramos es que sea no solo considerado ideal, o sea, sin rozamientos, sino además incompresible, ¿no? Los líquidos son altamente incompresibles. Y tenemos por aquí la gravedad, por supuesto, uniforme, y tenemos por aquí, por ejemplo, agua, ¿no? A esta altura. Esto estaría en reposo, esta sería la situación a la misma altura en las dos ramas abiertas, ¿de acuerdo? O sea, que está abierto al aire. Pues tendríamos a la misma altura, situación en reposo, en equilibrio. Muy bien, y lo que le hacemos es una faena que es, apretamos con un pistón por uno de los lados, de manera que bajamos, imaginaos, ¿no? Siempre puedo hacer eso con un pistón. Por supuesto, al ser incompresible, esto subirá hacia arriba. Ahora os diré, el dibujo no es que sea perfecto, precisamente. El tubo en forma de U tiene una sección transversal de área A. Sí, todo a lo largo del tubo, precisamente eso es lo que quería. Uniforme, o sea, a lo largo del tubo. Todos los puntos. Me salió el dibujo un poco chapucero, aquí más estrecho que aquí, pero es constante, ¿de acuerdo? Y tiene, en la situación en reposo, ¿no? Tenemos, cuando lo dejé así, vamos a ponerlo esto, tiene una longitud, desde aquí hasta aquí, L, ¿no? En el punto medio de la sección, de tal manera que el volumen de líquido que tenemos en el tubo pues será A por L. Consideramos que es justo en la posición, tenemos los codos, pero el volumen es ese, ¿de acuerdo? El volumen de líquido. Cierto. Me parece que hasta la D, ¿no? Sí, gracias. Perdona. Fíjate que he estado esta mañana y ya estaba volumen de líquido. Bueno, ahora ya tenemos los datos geométricos. Y lo que estaba diciendo es con un pistón o con la mano, de tal manera apretamos en uno de los lados, ¿no? Sube, al ser incompresible, sube la misma distancia
por aquí arriba. Es decir, que pasaríamos de tener todo esto hasta aquí también. Y soltamos. Entonces, lo que va a hacer es el líquido oscilar dentro del tubo. Como estamos considerando que es un líquido ideal, es decir, sin rozamientos, esas oscilaciones van a ser hasta el infinito, o sea, va a oscilar sin rozamiento. Y además estamos considerando nada raro, que el movimiento es de tal manera que siempre es laminar, suave, no hay turbulencias, no hay nada especial ahí dentro. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Marc. Y la pregunta que nos hacemos es eso, lo que acabo de decir. Tenemos que determinar cómo son las oscilaciones y el periodo. Cómo son las oscilaciones en estas condiciones y el periodo, y su periodo, y el periodo de oscilación. Si no hay que hacerlo si tiene solución a mano, sin el ordenador, y a uno le preguntan el periodo de oscilación, pues ya está sospechando con buena razón de que va a ser una oscilación armónica, pero es una sospecha, ¿de acuerdo? Que vamos a tener que corroborar. Por eso he puesto lo de cómo son las oscilaciones. Vamos a comprobar que se trata de oscilaciones armónicas y de la ecuación del movimiento de esas oscilaciones, que describe las oscilaciones, veremos cuál es el periodo. Veremos que son armónicas. ¿Entendido? Entonces, la pregunta es, claro, naturalmente, para analizar, lo que nos preguntan en general es analizar el movimiento, por lo tanto tendremos que encontrar la ecuación que describe, esto es una Q, que describe el movimiento de este sistema. Si encontramos esto, lo otro va a salir inmediatamente. Estábamos más en un tubo en forma de U con un líquido, ideal y tal. Vamos a ver cómo son las oscilaciones. Problema bien sencillo y que uno no necesita nada especial. O sea, que si encontramos la ecuación, preguntémonos, venimos de mecánica y con lo que se insistía con el número de grados de libertad, ¿no? Pues uno dice, ¿cuántos es el número de grados de libertad de este sistema? Es 1, tiene un grado de libertad. Fijaos que le hemos impuesto un montón de cosas para precisamente al final tener que es un grado de libertad. Es decir, que si yo sé cómo se está moviendo un elemento de fluido, o uno solo, sé cómo se están moviendo todos los demás. Se están moviendo al unísono, tendrán en magnitud la misma velocidad. Hombre, si uno se encuentra aquí, la velocidad, su dirección es diferente que si se encuentra en la parte de la izquierda o de la derecha, pero en magnitud vamos a tener la misma, se comporta. Y si uno se da cuenta de esto, que es fácil ver, ¿no? Va a ser una ecuación, porque aquí podría haber puesto encontrar las ecuaciones del movimiento, pero yo puse la ecuación, va a ser un grado de libertad, una ecuación. Y ahora el problema es cómo llegamos a la ecuación. De diferentes maneras, son todas en el fondo equivalentes, pero quizás el arte de esto es encontrar la manera más agradable, más cómoda de llegar a eso, si bien el origen es el mismo, porque las leyes que gobiernan el movimiento son las mismas, ¿me entendéis? Pero cómo lo ataca uno es ahí el arte de decir. Y aquí, si uno ve esto y dice, viniendo de lo que hacíamos en mecánica, con un grado de libertad, dice, pues por ahí. Y se conserva la energía ahí. Uno dice, fíjate que me ha insistido entre las condiciones que no tiene rozamiento, que es ideal. La viscosidad no tiene ni rozamientos internos ni rozamientos con las paredes, por lo tanto, vamos a obtener la ecuación del movimiento de la conservación de la energía mecánica. Es decir, que la energía mecánica en este sistema es constante.
quiere decir que los cambios a lo largo del tiempo son cero. Pues vamos a ver cómo es la energía cinética, un término de energía cinética del fluido, un término de energía potencial, y veremos cómo esto nos da, al derivar e imponer que sea cero, la ecuación del movimiento. Si tuviese más grados de libertad, no diría que esto no se cumpliese en estas condiciones. Lo que pasa es que si tiene más grados de libertad habría más de una ecuación del movimiento, y esta, que es una ecuación escalar, no me puede decir toda, no me puede dar toda la información. ¿Os dais cuenta? Vale, pues vamos primero, si queréis, a por la energía potencial gravitatoria. Vamos a hacer. Ninguno se os ha ocurrido decir intervendrá si es más largo, porque yo dije L, pero no dije cómo de alto está en un lado o cómo de separados están los... Bueno, vamos a ver si lo necesitamos o no. ¿Vale? Si no lo he dado es que probablemente no lo necesitemos. Pero... Entonces, vamos a hacerlo así, de tal manera que nos quede en 2 dimensiones, nada de 3. Así. Este es el tubo por arriba. Esta es la situación en reposo, en equilibrio. Yo le voy a asignar, porque la energía potencial es una función que está determinada salvo una constante, es decir, lo que se determina son diferencias de energía potencial. ¿En qué situación le asigno yo energía potencial cero de referencia? Pues esta. ¿No? Es o igual a cero. Perfecto. Entonces ahora es comparar, decir, para una situación genérica cualquiera, tiene que ser general, ¿cómo va a ser la U? Vamos a poner en un color más intenso aquí, en negro. Si bajamos esto por aquí, bueno, por cierto, es un grado de libertad. ¿Qué coordenada asociada a ese grado de libertad? Que es uno, podrían ser varios, pero uno que me dijese, sé eso y ya sé todo. Hombre, pues la altura, ¿no? En uno de los lados, o la profundidad en uno de los lados. Es decir, que si yo llamo esto EGI, si queréis, ¿no? Entonces lo estoy asignando, si queréis, el origen, la altura aquí, justo en la situación de... Si yo bajo por aquí una distancia y sube por aquí una distancia y, por eso le estoy poniendo de esta manera. Es decir, que la situación esta genérica sería pasar el agua que tenemos aquí a ponerla ahí. Esa es la diferencia entre las dos situaciones desde el punto de vista de la gravedad. Es como si hemos cogido un carretillo y lo hemos llevado al otro lado. Todo el resto es común entre las dos cosas. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial corresponderá a levantar esto hasta aquí. Fijaos, levantar. Eso quiere decir que ha ganado el sistema de energía potencial gravitatoria. ¿A qué corresponderá esto? Y ahora uno tiene que decir, es un fluido, es un líquido incompresible, densidad uniforme, ρ. Quizás uno dice, lo voy a necesitar, porque uno está pensando mgh, ¿no? Ha ganado, ¿qué masa estoy levantando? La gravedad, la magnitud de la gravedad, uniforme, ¿qué altura h he levantado eso? Entonces, estoy pensando masa, necesito la densidad. M, o sea que tendríamos mg por h. Vamos a ver cada uno de los términos. M sería ρ, ¿y qué volumen? La sección era A por I. Por I. O sea que lo que estoy mirando es qué volumen tengo yo por ahí. Esto por G, y ahora nos falta la H. Hay que pensar un momento. ¿Cuál es la altura? Porque fijaos que es un cuerpo con volumen, no es infinitesimal, no. Entonces, la variación, la diferencia de altura, ¿en qué punto? Porque yo ahí veo muchos puntos, ¿no? Es como si cojo el bolígrafo aquí y digo, ¿a qué corresponde la energía potencial gravitatoria de este bolígrafo
Si la altura de la mesa no es, le asigno 0, ¿qué punto cogeríais del bolígrafo? Porque este punto, este extremo, está a menor altura que este otro punto. Efectivamente, o sea, que recordar, efectivamente, que lo que hay que fijarse es cómo varía la altura del centro de masas. Claro, el centro de masas se encuentra justo a la mitad, ¿no? O sea, a esta altura y a esta altura. Si yo he puesto aquí 0, pues esto es I medios, pero claro, esto es I medios, es decir, que ha ganado una altura I, Pasa al centro de masas de estar aquí, en menos I medios, a estar a una altura a más I medios. Hemos elevado el centro de masas una altura I. ¿Algún problema con eso? ¿Puedo repetirlo? Sí, claro. Fijaos que he dicho aprieto. ¿Hasta dónde? Hasta que esa superficie se encuentre a una distancia I del nivel de referencia. El otro ha subido una distancia I, porque es incompresible. Ahí ya veis que necesitamos eso. La superficie. Uno ha bajado de I y el otro ha subido I. Pero ¿dónde se...? Entonces hemos visto, estamos cogiendo este trozo, este volumen de fluido y lo hemos levantado a una cierta altura. ¿Dónde se encuentra el centro de... ¿Cuál es la variación de altura? La variación de altura del centro de masas es lo que me va a dar cómo es la variación de la energía potencial. ¿Dónde se encuentra el centro de masas de este volumen de fluido? En este punto que estoy marcando en rojo. Si yo lo he bajado una profundidad I, se encuentra a I medios. Y lo he puesto aquí, ¿dónde se encuentra el centro de masas? Sí, la superficie ha subido ahí, pero el centro de masas se encuentra en I medios. Solo la zona rayada en negro. Por lo tanto, desde menos I medios hasta más I medios, se ha elevado el centro de masas una distancia, una altura I. Por tanto, aquí lo que tenemos es lo de MGH, es ρA, ρI, fijaos, lo he puesto entre paréntesis para que os deis cuenta que esto es la masa, por G, por I. Y así tenemos energía. Efectivamente, corresponde, porque uno diría, esto es delta de U, con respecto a la variación. Claro, uno dice, le he asignado U0 cuando I es 0, por lo tanto me sale lo que yo quería, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos U. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Una parte. Nos falta... La energía expresada es la parte gravitacional y nos falta la... Esta es la energía potencial gravitatoria. Ah, sí, cierto. Bueno, POT, energía POT gravitatoria. La variación en energía potencial gravitatoria con respecto al nivel de referencia es esta. Yo al nivel de referencia digo que es 0, por lo tanto, esta es la función energía potencial. ¿De acuerdo? Siempre, por lo tanto, ya veis, es una función energía potencial, esto es, por supuesto, nos sale un I cuadrado. U, ρ, A, G y al cuadrado. Siempre va a ser mayor que 0. Es decir, que justo la situación de referencia es aquella situación en la cual la energía potencial es mínima. Ahora esto es un, ¿no? U, y lo que tendríamos es, ¿no? Es decir, que el mínimo se encuentra... ¡Anda! Claro, uno dice ahora, si uno le pone una función de energía potencial de este estilo, un grado de libertad, ¿no? Solo depende de una coordenada, y le dicen, ¿dónde están las posiciones de equilibrio? Pues aquellas en las cuales la pendiente sea 0. En la energía potencial es la derivada de U con respecto a esa variable, sea 0. Justo tenemos lo que teníamos, que justo cuando se encuentra igualada los niveles es una posición de equilibrio y además es un mínimo en la energía potencial, lo que quiere decir
que es una posición de equilibrio estable. ¿Habéis visto cómo todas estas cosas salen? Este problema lo podían meter perfectamente en mecánica, pero es de fluidos. Claro, uno puede transformarlo y decir una cuerda, una cosa, y tendríamos, ¿no?, que un cuerpo elástico, elástico, no elástico, sino, no es la palabra correcta, elástico, sino moldeable. Entonces, que estuviese a lo largo de un alambre, sería el mismo problema, sería un sólido, pero se puede aplicar a fluidos si tiene, ya veis, o sea, esto es lo que observaríamos realmente, o sea, cogemos, hombre, realmente, quiero decir, de manera aproximada, si lo hacemos más o menos bien. Bueno, tenemos la energía potencial, me falta la energía cinética, no sé si ponerla, vamos a borrar por aquí arriba, y así no nos vamos muy lejos. Pues vamos a por la energía cinética. Cinética. Entonces, es una situación genérica. Supongamos, he puesto esto y positivo hacia arriba, supongamos que está subiendo, o sea, está en esa situación y el nivel por la derecha está subiendo y aquí naturalmente está bajando. Tienen que tener todos en magnitud, en módulo, la misma velocidad. Entonces diríamos, a ver, la energía cinética será un medio de la masa de cada uno de los elementos de fluido, ¿no?, la suma sobre todos ellos, por la velocidad que tiene cada uno de los elementos de fluido al cuadrado. Como todos tienen la misma velocidad, será un medio de la masa total del fluido, o sea que si queréis aquí esta m la pongo más m mayúscula como masa total del fluido, porque antes utilicé esta m de otra manera, masa total del líquido dentro del tubo. Mientras que aquí ya visteis que esa m se refería a lo que cogía de líquido en un lado y lo ponía en el otro, por decirlo de alguna manera, por la velocidad al cuadrado. Bueno, vamos a ver, la masa total. Pues el volumen, dijimos antes en algún sitio, será la densidad por el volumen, que era A por L. Medio de la densidad, ya tenemos aquí la masa. Y ahora la velocidad, lo tengo que expresar en función de la coordenada que estoy utilizando. Será la derivada de I con respecto a t al cuadrado. Es decir, I punto, ya veis que se utiliza el I punto como derivada temporal. Los puntos, os recuerdo. Entonces, podríamos expresarlo de esta manera. Punto al cuadrado. Ya tenemos energía cinética, energía potencial, lo vamos a meter todo en algún lado. Por ejemplo, vamos a poner por aquí. ¿Cómo se podríamos poner aquí? Vamos aquí entonces. Energía mecánica. La suma de ambos podemos sacar si queréis ahora o no hace falta o luego. Factor común si queréis. Rho ya podemos sacarlo. Factor común. Rho la mecánica que estoy sacando ahora, ¿no? Sí, claro, energía cinética, energía potencial. Y aquí teníamos, se me ha ido el santo al Roya. G. Muy bien, hemos dicho que se conserva, es decir, que se tiene que cumplir que esto sea igual a 0. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Y tendremos un medio de L, y ahora hay que regla de la cadena, que tendríamos 2 I punto por I punto punto, la derivada de segundo.
Todos de acuerdo, ¿no? Los puntos son derivadas temporales, o sea que esta es la derivada segunda de y con respecto al tiempo 2 veces. Y esta es la derivada primera, regla de la cadena. Más, bueno, el 2 con esto se nos va ahí. Y luego tendríamos aquí 2g i por i punto. Bueno, podemos sacar la velocidad fuera, es un factor común, ¿no? Y punto. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, tenemos el producto de dos términos. Esto y este. Y eso tiene que ser igual a 0. O bien uno es 0 o bien el otro es 0. Pero tiene que ser cierto para todo instante. Para todo tiempo. Claro, y eso viene dado únicamente por el segundo término. Porque el primer término, ρ ya son constantes positivas, sí podría uno decir i punto que sea 0. Pero eso solo se da en ciertos momentos, en ciertos instantes, no en todo momento. Por lo tanto, la ecuación del movimiento será... Ahora lo dejo en rojo. Ecuación del movimiento L i punto, esto lo quito de aquí, más 2GI igual a 0. Perdón, me lo he dado la ventana. Bueno, no pasa nada. Y punto más 2, o si queréis el 2 lo pongo. Pero la velocidad también podría ser 0. Pero no en todo instante. Claro, y esto es la ecuación del movimiento, describe el sistema, tiene que describir en cualquier instante. O sea que en cualquier... Y ahora uno dice, todo ello tiene que ser 0. Ya, pero esto solo se cumple en ciertos instantes, no en todos los instantes. Por lo tanto, eso obliga a que el segundo término en el producto tenga que ser 0 en todo instante, claro. Si esto solo se cumple en ciertos instantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos pasaba, si recordáis, Iván, han pasado un poco de tiempo, nos pasaba en mecánica, cuando llegábamos a la ecuación, no veíais cómo sacábamos factor común, nos aparecía muchas veces la velocidad, nos aparecía la velocidad siempre, sacábamos factor común y hacía el mismo comentario, o sea, que es el mismo comentario que hice en su momento. Y aquí, por i, que no lo había terminado, igual, o sea, que es otra forma de expresarlo, quizás, para que lo veáis, si uno ve eso, dice, uy, esto me suena un montón. Bueno, es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal. Todo esto, si os dais cuenta, es una constante positiva, mayor que 0. O sea, es decir, que tenemos que la derivada segunda más una constante positiva por la variable, por la coordenada, es igual a 0. Eso es un movimiento, la ecuación esta es un movimiento armónico simple. ¡Ah, qué asco! Vale. O sea, que lo podría expresar como es positiva, utilizo omega al cuadrado, para que lo veáis más claro. De un oscilador armónico simple.
Aquí ya es simplemente hacer referencia a lo que estudiamos en la asignatura de mecánica del primer semestre y, digamos, de asignaturas anteriores a... ¿De acuerdo? La solución a que omega, ¿qué era? Pues omega es la frecuencia angular de oscilación, la frecuencia natural de oscilación, como oscila de manera natural del sistema, y sería pues la raíz cuadrada de G dividido por L medios. Si sabemos la frecuencia angular, sabemos el periodo, que va a ser 2pi dividido por la frecuencia, por lo tanto el periodo va a ser 2pi, vamos a borrar aquí. Tendríamos que el periodo es 2pi raíz cuadrada de L medios dividido por G. Voilà, esta es la solución. Y corresponde, pues equivalente a que al periodo para pequeñas oscilaciones de un péndulo de longitud L medios. O sea, que si yo tuviese un péndulo aquí fijo, ¿no? La bolita, baja gravedad, ¿no? Tendríamos de longitud L, tendríamos que la frecuencia correspondiente es justo G dividido por L, si fuese L. Claro, entonces para que nos salga lo mismo, L medios, o sea, que oscila de la misma manera que un péndulo cuya longitud es L medios. Y por supuesto la solución pues sería I, en función del tiempo. Tendríamos una amplitud, no voy a utilizar A porque eso lo hice para el área de la sección transversal, pues si queréis una constante C como amplitud por coseno de omega t más delta. Esta es la solución a esta ecuación, siendo omega justo esto, y siendo C la amplitud y delta el desfase, que se obtienen de qué. No hay ninguna velocidad inicial, De las condiciones iniciales. Vale. Es decir, cuando dije cojo un pistón y lo aprieto, hasta qué profundidad lo aprietas y cómo lo dejas, porque el pistón podía estar apretando y darle un empujón, es decir, darle una velocidad inicial al sistema. Quitas el pistón, entonces eso de las condiciones iniciales que no nos han dado, pero tampoco no lo necesitamos, porque da igual, es independiente, o sea, como veis la importancia, o sea, el movimiento armónico simple es fundamental, aparece en montones de sistemas, ya habéis visto, el fluido nos aparece también, y ahora en otro similar de fluidos. La frecuencia, por lo tanto, el periodo es independiente de la amplitud de oscilación. Esa es una de las características fundamentales de una oscilación armónica, porque oscilaciones, como vimos en mecánica, las hay siempre que tengas una posición de equilibrio estable. Tenemos oscilaciones en torno a esa posición, pero que sean armónicas, esa era otra cuestión. Como visteis, pues no se cumplía. Se cumplía siempre en todos los sistemas con una posición de equilibrio estable para pequeñas oscilaciones en torno a esa posición de equilibrio estable. Porque siempre podíamos hacer el desarrollo en serie de Taylor. Pero en este caso, sean pequeñas o sean grandes, es armónica la oscilación. Lo que pasa es que, claro, os imagináis, si lo aprieto mucho, entonces ahí se forman turbulencias, porque en cuanto la velocidad sea muy grande, pues la cosa se forman turbulencias y ya las condiciones no son las que hemos dicho nosotros. ¿Bien? ¿Bonito? ¿Os ha gustado? Ya veis que bien. O sea, que realmente se puede... la asignatura de mecánica de fluidos hasta cierto, o sea, una gran parte se puede estudiar con muchas restricciones a ciertos sistemas, teniendo claro las ideas. Para hacer este problema podemos haberlo hecho hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora con todo esto,
en la teoría esta mañana y la semana pasada, bueno, ya es entrar más en detalle, porque claro, esto es con muchas restricciones, uno quiere estudiar los casos un poco más generales, entonces es necesario lo que estamos haciendo. Otro, para que veáis, proponeros lo mismo que les dije ayer al otro grupo. Pues a ver si lo habéis pillado, podríamos estudiar una cosa que podemos hacer en casa perfectamente, que es, cogemos un barreño o en la bañera. Todos estos problemas son típicos, los veréis en todos los libros, ¿no? Y lo llenáis de agua. Vamos, lo llenáis, tenéis ahí con agua. Entonces cogemos una botella. Y esto tiene un interés, ahora os diré lo mismo que les dije a vuestros compañeros, que ¿no? Cojo una botella, porque es lo normal, vamos, un recipiente. Bueno, aquí importante es, en el problema, en las aproximaciones, es que la pared sea vertical, o sea, corte verticalmente se podría estudiar si fuese, por ejemplo, con un balón, ¿no? Pero para hacerlo lo más sencillo posible, que sea de esta manera. Y naturalmente, si lo llenáis, que me flote, o sea, que esté en situación de equilibrio, o sea, en reposo, que pueda flotar, porque si le metéis arena o lo que sea, pues lo hundís, entonces ya no tenemos oscilaciones, que valga. Si es necesario, pues lo que podéis es cambiar, eso sí es bonito. Vosotros podéis llenarlo con arena hasta una cierta altura, lo que sea. Entonces, la situación de equilibrio, de flotabilidad, a qué punto está flotando, cambia. Y la pregunta que uno se puede hacer aquí es, si yo le pego un pequeño empujón hacia arriba o hacia abajo, eso va a oscilar. Hallar el periodo de oscilación. Otra vez, hallar, estudiar. Para movimientos verticales. Para el movimiento vertical. Movimiento vertical. Y ahora, una utilidad, por ejemplo, ingenieros navales. Claro, no tienen el barreño y no tienen la botella, pero sí tienen un puerto y tienen un barco como el del canal de Suez, el que quedó ahí, ¿no? Si habéis ido alguna vez a un puerto de estos grandes, ¿no? Me imagino que en Barcelona, yo hace muchos años que no estoy por allí, me imagino que habrá, pero en el de Hamburgo, donde sí viví, se veían barcos como ese. De hecho, la compañía Evergreen, esa, vamos, se ven ahí, los containers esos son, si los veis, o sea, si uno ha estado ahí y ve desde cerca un monstruo de esos, se da cuenta de frente a qué está. Por cierto, me parece que ayer o antes de ayer, en el puerto de Hamburgo entraba uno de los containers después de haber hecho otra profundización del puerto de Hamburgo. Los van profundizando porque precisamente los barcos, los containers esos los van haciendo cada vez más grandes. Entonces ellos necesitan, digamos, que lleguen, ¿no? Que esté accesible, porque es una cuestión de dinero el puerto de Hamburgo. No creáis, entre los verdes, digamos, ya ha habido diferentes, ¿cómo se les dice cuando le quitas, o sea, cuando en español? Está saliendo el alemán por haberlo leído ayer. Vertiefungen. Naturalmente, pues no, digamos, lo que es, tienes que contrapesar los intereses económicos a la ecología y eso. Pero bueno, hasta ahora, digamos, Hamburgo naturalmente, si no, pierde la apuesta frente a Rotterdam, que es el primer puerto de Europa, y no puede. En Tarragona también hay un puerto bastante tocho. Claro, por la química, por la industria química, claro. Es que como no hay tanta profundidad como en Barcelona, lo que hacen es como un semipuerto, de que lo hacen como con barcos más pequeños, van sacando la, ¿sabes? A lo mejor Ya me ha salido la palabra, dragar. Dragar con dragas. Lo que pasa es que, claro, tienen que dragar un montón, ¿no creáis que en el puerto de Hamburgo, si vais alguna vez, ¿habéis estado alguno? Es el río Elba, es un puerto fluvial. De hecho, hasta la desembocadura del Elba habrá unos
30, 40 kilómetros. Es decir, que recorren a lo largo. Lo que pasa que hasta el Hamburgo la influencia de las mareas es, o sea, digamos, la influencia del Mar del Norte se deja ver, o sea, que ahí influyen las mareas en el puerto de Hamburgo. De hecho, el barco que ha entrado después de haber dragado nuevamente el puerto, tienen que utilizar naturalmente momentos en el día en los cuales tienes la marea alta dentro del, más o menos hasta pasado el río, hasta pasado Hamburgo, se nota, digamos, el efecto del mar. O sea, que es agua dulce el río, pero tiene influencia el mar ahí. En Tarragona escuché que las de Repsol, las naves de Repsol, llegaban a una, o sea, entraban en el mar a unos 2 o 4 kilómetros. Bueno, por eso os estoy diciendo que, fijaos, si no habéis estado, Hamburgo está a 30, 40 kilómetros, o sea, tierra adentro. Claro, si veis el río, hombre, hay ríos más grandes, claro, pero es un pedazo río, sí señor. Y ahora estaba pensando en un barco de esos, ¿no? Si uno se acerca, hace el Hafenrundfahrt, o sea, la vuelta que te dan por el... y te acercas a uno de esos que te acercan, pues verás que tienes que mirar hacia arriba, y si pudieses mirar hacia abajo la profundidad que tienen estos barcos. Y uno observa también en esos momentos cómo la oscilación del barco. Hombre, hay muchos tipos de oscilación, pero si nos fijamos cómo está subiendo y bajando, ese tipo de oscilación, ¿con qué periodo oscila verticalmente un pedazo de barco como esos? Teniendo en cuenta las aproximaciones que la pared es vertical, ahí, ¿no? Justo donde la línea de flotación del barco. Es interesante, ¿no? Pienso yo, desde el punto de vista de la ingeniería naval. Pues vamos a por ella, si queréis. Se lo dejé planteado. A ellos les dije un poco, a los del primer grupo, ¿qué queréis? ¿Que lo intentemos o os lo dejo planteado o qué queréis? O sea, aquí, otra vez, es un movimiento con un grado de libertad. Bueno, y condiciones en el... O sea, tenemos movimiento. Eso quiere decir, hay una cosa muy importante. ¿Qué herramienta os permitiría, quizás no hasta el final, pero un poco orientaros como ellos, un poco más? Por supuesto, el líquido también se pone en movimiento alrededor, lo cual puede ser un problema. Pero vamos a suponer que el movimiento es tan suave, que es casi, podemos despreciarlo. ¿Frente a qué? Frente a la condición en equilibrio del fluido, condición hidrostática. Es decir, que nos dan permiso en este problema para aplicar hidrostática. Ya digo, esto no es cierto. Hidrostática. Esto no es cierto. En el momento en que yo aprieto la botella y suelto y la botella se pone en movimiento, os puedo jurar que el agua también se pone a su alrededor en movimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si uno lo quiere hacer exactamente, no puede aplicar eso. Lo que nos están dando en el enunciado de permiso, es decir, el movimiento es tan suave, veis como en el otro caso, que tanto la presión dentro del fluido va a ser aproximadamente la presión hidrostática. La presión también, fijaos, en puntos sobre la superficie, los puntos en contacto con la superficie de la botella o del barco, del casco del barco. ¿Entendido? Esa se le llama, y esa aproximación se hace muchas veces. No desprecia ese, ¿no? Digamos que pasas de estática a dinámica, pero aún así puedes considerar que, hombre, la presión es prácticamente la misma. Eso se le llama aproximación hidrostática. Claro, para vosotros, y en este problema, ¿en qué se traduce eso? En que os estoy dando permiso para aplicar algo tan antiguo como el principio de Arquímedes. Que eso solo sería cierto en caso estático. Estamos en un cuerpo parcialmente sumergido y uno dice, claro, fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, tienes que hallar el movimiento, tendrás que encontrar la ecuación del movimiento. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan sobre la botella? Tendremos la gravedad, tendrá una masa. La gravedad, el peso, y la otra es el efecto del fluido sobre el cuerpo. Lo que estamos viendo muy en detalle en teoría, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Entonces tendremos
que esa fuerza será equivalente al empuje, que es el peso del fluido desplazado por el cuerpo, el barco o la botella en este caso. La suma de esas dos fuerzas tendrá que ser igual a la masa del cuerpo, del barco, de la botella, por la aceleración que está experimentando. ¿De acuerdo? Claro, en condiciones de equilibrio el peso es igual al empuje. Cuando lo sacamos del equilibrio, por ejemplo, levantamos un poco la botella o la hundimos un poco más. Si levantamos un poco la botella, el volumen sumergido, o sea, el volumen de fluido, de agua desplazado es menor, por lo tanto el empuje es menor que el peso. Claro, entonces la fuerza neta, la suma de las dos, tenderá otra vez a que el cuerpo caiga, la fuerza neta apunta hacia abajo. Mientras que si hundes un poco la botella respecto a la posición de equilibrio, entonces el empuje, tienes un volumen sumergido mayor, desplaza más fluido, por lo tanto el empuje es mayor que el peso y tendríamos una fuerza que intentaría restituir el cuerpo a la posición de equilibrio inicial. Efectivamente, o sea que lo que tenemos ahí es una oscilación, claramente en torno a la posición de equilibrio, que es cuando está flotando. Muy bien, el peso tendríamos, ¿no? El peso vendría dado por, y ahora podríamos cogernos, ¿no?, por aquí un eje vertical, y si lo llamamos, si queréis, Y o Z, o como os dé la gana. Respecto, si queréis, a la posición, respecto a la posición, tomo Z igual a igual a 0, pues justo en la posición de equilibrio, en el nivel, por ejemplo, ¿no? Y tomo el origen de coordenadas. Tendríamos la masa del cuerpo, mg, el peso. Y el empuje, pues tendríamos la densidad del fluido. Por supuesto, aquí también consideramos el fluido ideal, sin rozamientos, todo eso. Tendríamos el volumen sumergido por G. Estoy poniendo en magnitud. Por supuesto, tendríamos que ponerle, son vectores, es decir, que tendríamos aquí mg, si esto lo ponemos vector unitario J, perdón, con un signo menos, y aquí un signo más por J, hacia arriba, empujando hacia arriba. Muy bien, estupendo. La suma de ambos sería la fuerza neta. Es decir, que tendríamos ρ, V sumergido, G, menos mg, ya estoy poniendo únicamente la componente vertical, y tendríamos la masa del cuerpo, ¿no?, por la aceleración del cuerpo. Estamos tomando, ahí tenemos. Muy bien, pero ahora para una situación, o sea, si esta es la situación de equilibrio, cuando esto está un poco hacia arriba, ¿no? Hemos elevado esto una altura I, todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo sería todo esto? Tendríamos la diferencia. Fijaos que esto, en la posición de equilibrio, posición en equilibrio, esto sería igual a 0. Si yo lo levanto, entonces, ¿cómo sería la fuerza neta? Realmente vas a tener justo qué volumen has levantado de la superficie. Eso es lo que te va a dar por la densidad del agua, por G, eso es lo que te va a dar la diferencia entre las dos fuerzas, ¿no? En equilibrio, igual a 0. Si no estamos en equilibrio, entonces tendríamos ρ. ¿Qué volumen hemos quitado de estar sumergido a que ya no esté sumergido? Pues tendríamos aquí, si queréis, una sección A, ¿no? Tendríamos por una altura lo que hemos levantado, A por I, este sería ρI por G. Y estaría, fijaos que si lo estoy levantando, ¿hacia dónde está apuntando? No, hacia abajo. Si lo estoy levantando, el empuje es menor que el peso. Por lo tanto, la resta entre las dos cuestiones tendrá que ser negativa. Igual a la masa del cuerpo por I punto. Pero porque necesitará una fuerza adicional para que el sistema esté en equilibrio. Vamos a ver si habéis entendido lo que he hecho aquí. Yo cojo, lo tengo en equilibrio, y ahora levanto el cuerpo, el barco, a una altura I.
Y ahora miro cuál es la suma entre el empuje, que va a ser menor a la situación anterior, en cuanto menor el volumen que has levantado, que antes estaba sumergido y ahora ya no está sumergido. ¿Qué volumen será ese? Si tengo la sección transversal A, la altura I, ese será el volumen que antes estaba sumergido, que contribuye al empuje, que ya no contribuye al empuje. Rho por A por I por G. Pero claro, eso ya no contribuye al empuje, eso quiere decir que al sumarlo con el peso va a ser un vector hacia abajo, menos Rho A I G. Esa es la fuerza neta. ¿Se ha entendido? Claro, y uno dice, bueno, vamos a ver, esto tiene que ser genérico, Miguel, o sea que si yo en vez de hacerlo, levantarlo, lo aprieto hacia abajo, me tiene que dar correctamente el signo, y ahora digo, si es negativo, entonces la fuerza es hacia arriba, vertical positiva. ¿Lo entendéis? Que me vale tanto para situaciones, yo lo he dicho, levantando la botella o levantando el barco, respecto al equilibrio, pero me vale lo mismo si yo lo estoy apretando. Es decir, que esto está describiendo el movimiento en cualquier situación, lo cual es fundamental, porque no me puede valer solo para una parte del movimiento, me tiene que valer para cualquiera. Bueno, uno lo puede poner, uno dice, bien, por ahí tendríamos I y tenemos I punto, pero todavía lo podemos poner un poco mejor. La masa del barco, si esta es la profundidad, en situación de equilibrio suponed que es la profundidad es H. ¿Eso cómo lo llaman en los barcos? Tiene un nombre que ahora no me sale. ¿Sabéis que dice 10 metros, 11 metros de... No me sale. Lo siento, no me sale la palabra adecuada. Es decir... No, cuando, o sea, digamos, estoy dibujando a la izquierda la situación cuando se encuentra en equilibrio. ¿De acuerdo? No, tal como habéis puesto vosotros en la bañera la botella con la arena, lo que habéis puesto. Lo ponéis y decís, anda, mira, la longitud de botella que tenemos por debajo sumergida es H mayúscula. En el barco, H mayúscula. ¿De acuerdo? Y eso tiene profundidad de... si estuviese dando clase en Santander me cortaría en la cabeza. En Barcelona, por no... Pero ahora no me sale, fíjate que lo habré leído veces. Bueno, da igual. Entonces digo, si fuese H, entonces tendríamos que el peso del barco va a tener que ser igual al empuje en situación de equilibrio, y el empuje va a ser A por H. Sí, dime. ¿Altura de flotación? Sí, será la altura de flotación, sí. ¿O no será la profundidad? Sí, bueno, la altura de flotación, sí. Rho AH por G. Esto tiene que ser, sin el G, la masa del cuerpo. Rho A H, A por H es el volumen, sumergido en situación de equilibrio por la densidad del agua, si estamos en agua, eso tiene que ser igual a la masa del barco, de la botella, toda ella. Todo el mundo lo ve, ¿no? Tengo mis dudas. Es decir, que lo sustituyo, Rho H y punto. O sea que tenemos que la ecuación del movimiento es Rho y Rho se me va, A ya se me va, y me queda en algún sitio, y en otro color. Y punto más, pasa eso sumando, G dividido por H por I igual a 0.
que tenemos una oscilación armónica de frecuencia igual a la raíz cuadrada de G dividido por H y el periodo 2pi H dividido por G. Es decir, que si el pedazo barco ese en Hamburgo tiene 10 metros bajo el agua, que tienen un montón, pues entonces la frecuencia de oscilación, es decir, que fijaos, si no vemos, ahora, si no viésemos nos dijesen, que nos diesen ese, uno puede compararlo, uno va, ¿no? Le dicen, bueno, ahora mismo tiene 10 metros por debajo. Pues podéis coger el cronómetro e intentar ver si tiene oscilaciones verticales, pasa que ahí están superpuestas con otras oscilaciones en otras direcciones, por lo tanto, pero si fuesen verticales uno podría comparar si lo que estamos diciendo es cierto o no. Veis que el periodo es tanto mayor cuanto mayor es la profundidad. Eso quiere decir que el barco, cuando entra cargado, si va a descargar al puerto, la oscilación tiene un periodo mayor que cuando lo han descargado. Así de simple. Bueno, con vosotros lo he terminado. ¿Alguna duda sobre...? Bueno, o sea que el principio de Arquímedes es ese que ya estaba diciendo, otro que me viene con el principio de Arquímedes. ¿Lo veis cómo se puede usar para ciertas cosas más bonitas? Pasemos a, si os parece, no voy a hacer pausa, me he puesto ahí el cronómetro, vamos a hacer problemas del capítulo 4 del Sonneschin, o sea, un poco relacionado, bastante más sosos pero que hay que también, o sea, la vida está hecha de cosas más bonitas y menos, pero que hay que pasar por ellas. Nos vamos al capítulo 4. Entonces estábamos viendo en el capítulo 4 fuerzas de volumen, fuerzas de superficie. Vamos a irnos a problemas de fuerzas superficiales. Por ejemplo, en el, ¿no veis? Sección 4.5, esas fuerzas superficiales, pues vamos a cogernos los mismos que cogí para vuestros compañeros. Por ejemplo, el 4.33. Nos están diciendo en el 4.33, para la superficie, y nos dan la ecuación de la superficie, fx y z igual a x más 2y menos 3z. Bueno, eso, tal como lo pone el Sonneschin, no es una superficie, es una familia de superficies. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ayer cuando lo leí, que lo había leído antes, pero no presté mucha atención, ayer cuando lo leí con vuestros compañeros, incluso escribí el enunciado a mano yo, dije, ¿os dais cuenta? Decir, quieto parado. O sea que nos van a preguntar cómo es el estrés, la fuerza en la dirección, o sea, la componente normal a la superficie y la componente tangencial a la superficie, por unidad de área será el estrés que está actuando sobre esa superficie. Pero claro, la superficie puede estar... Por cierto, ¿qué tipo de familia son? Si lo veis, x más 2y menos 3z, ¿a qué suena eso? ¿A? ¿Qué tipo de superficies? Son esas preguntas las que hacen daño, también a mí, ¿eh? ¿No crees? Son planos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si son igual a una constante, si me dan la constante, pues sabré a qué plano se están refiriendo. Bueno, entonces tenemos eso, tenemos un plano y uno dirá, bueno, en algún sitio tendrás que decirme qué plano exactamente. No os preocupéis porque viene implícito aquí en la pregunta, nos dice encontrar la normal, el estrés, perdón, los estreses normal, es decir, fuerza por unidad de área, en la dirección normal, en la dirección tangencial a la superficie, ¿en qué punto? En el punto 1, 0, 1. Si nos dicen si el vector de estrés en ese punto sobre la superficie viene dado por I más 2J menos 3K. Muy bien, ahora vamos a por ello. Me están diciendo, esto le llama
no, lo ha llamado el estrés. Vamos, el estrés. Fuerza. Tendremos una componente que será, yo lo voy a escribir un poco diferente, si queréis, una componente que es normal a la superficie, por el vector normal, la dirección, más una componente tangencial, si queréis pongo paralelo, por un vector tangencial a la superficie. Lo que me están preguntando es cómo son estas dos componentes, si me dicen que tiene en coordenadas cartesianas 1 más 2 menos 3. Genial. Me dicen en qué punto, en el punto 1, 0, 1. ¿Es del ejercicio 432? 33. 1, 0, 1, dicen, 1, 0 menos 1. 1, 0. Uy, madre. Mierda. Bueno, tendré que ponerme en otro lado. Nunca sé muy bien cómo volver hacia atrás aquí. Ah, qué asco. La superficie era x más 2y menos 3z. Hombre, si tiene que pasar por este punto, yo diría que esta constante la tenemos bien clara, ¿no? Será 1 más 2 por 0 menos 3 por 1, o sea, tendríamos 1 menos 3 menos 2. Tendrá que ser x más 2y menos 3z igual a menos 2, el plano este, la superficie. Necesitamos el vector normal. Vamos primero a por la componente normal. Primero vamos a determinar la componente del estrés, del esfuerzo en la dirección normal a la superficie. Necesitamos el vector normal. Si yo tengo el vector normal, pues tendré que será pa, y voilà. ¿Cómo hay el vector normal? Con el gradiente, efectivamente. Es decir, que si tenemos que f de x y z, x más 2y menos 3z, ¿no era? Si yo hago el gradiente de f, me va a dar el vector normal a la superficie. Y el gradiente será, gradiente de f, tendremos que será en componentes. 1, 2, menos 3. Qué casualidad. Después necesitamos que es una n o una. Es una n, vector normal. Cuando había puesto aquí. Lo que pasa es que se parece a una U, ciertamente, pero ahí eso que parece, puede ser una U, puede ser una N, es una N. Y abajo también. Y abajo también, sí, sí. Aquí no tenemos velocidades, aquí no estamos hablando de velocidades de... Y el vector t tangencial a la superficie. Bueno, eso quiere decir que teníamos este vector y teníamos el estrés que ya ni me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? 1, 2 menos 3, ¿no? Bueno, pues ya vamos a decirlo claramente. Si esta es la normal y tiene esta dirección, cuidado, el vector n, ¿cuál sería? Tiene que ser unitario. La norma 1 más 2 al cuadrado 4, o sea, 1 más 5, 5 más 9, 14, ¿no? Sí, o sea que tendríamos 1, 2 menos 3, raíz cuadrada de 14 sería el vector
unitario en la dirección, pero vamos, no vamos a necesitar mucho más, porque si yo veo este vector que tiene justo la dirección del gradiente, eso quiere decir va a ser raíz cuadrada de 14. Tiene la misma dirección, tiene la misma dirección y sentido que n, lo cual quiere decir que solo tenemos la componente normal y la componente tangencial va a ser 0. ¿No? ¿Algún problemilla con eso? Si no hubiese sido distinto, imaginaos que no hubiese sido tan fácil. Entonces nos preguntasen cómo es una y cómo es otra. Por supuesto, esta la obtendría ¿de qué operación? De hacer esto. Y la siguiente, en la dirección tangente a la superficie, ¿cómo la hallaría? No tenía que os aburráis porque tendríamos que ser, sería menos. Esto lo acabamos de hallar, esto me lo están dando. Pues ya os podéis imaginar. De la diferencia entre los dos obtengo la componente tangencial. Lo que pasa que en este caso podéis comprobar que eso sale 0, claro. Muy bien. Si uno coge, por ejemplo, no el 433, sino yo que sé, otro diferente. Tenéis uno, el 4 también, el 434, todos son similares. Imaginaos el 434. Si lo discutimos rápidamente. Si no fuera 0, ¿cómo hallaríamos el vector tangente? Eso, es, precisamente. Si tú tienes esto, es lo que acabo de decir, por eso iba a indicar en el 434, porque en ese seguro que se va a ser diferente. A mí me están dando esto como dato. El vector normal me lo están dando implícitamente a través del gradiente, como has dicho muy bien. Lo normalizamos, tenemos el vector unitario. ¿Cómo hallamos esto? Naturalmente lo hemos hallado del producto escalar de esto por esto. Es decir, que ya hemos hallado esto. Hemos hallado primero el vector normal, hemos hallado a continuación la componente normal, y ahora dices, ¿y cómo es la componente tangencial? Pues naturalmente de la diferencia entre el estrés total menos el estrés. Sí, pero me refería por separado el vector tangencial y el vector tangencial. Bueno, todo esto al hacer esta operación te da un vector. Es decir, que vas a obtener todo. Primero vas a obtener un vector. Su módulo, ¿cómo lo vas a hallar? Pues naturalmente de la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Tienes el vector, divides por el módulo, pues ya tienes el vector unitario tangencial. ¿De acuerdo? Pero en este caso no hace falta hacer los números porque eso es un 0 bien grande. Pero si nos fijamos en el problema, gracias por preguntar, porque eso da la impresión de que uno tiene interés, o está intentando entenderlo, lo cual siempre está bien. El 434 es similar en los siguientes. Nos dicen, bueno, en 2 puntos diferentes. Para la superficie, otra vez nos lo dan en forma implícita, fx y z igual a x cubo más 2 dividido entre y más 8z al cuadrado, igual a una constante. Es decir, es una familia de superficies, que esas no son planos.
Porque fijaos cómo se puede saber inmediatamente, precisamente de lo que ha dicho Iván. Si es un plano, el vector normal tiene el mismo valor en todos los puntos de esa superficie, y eso no salía. Pero en el momento en el que hago yo, al hacer el gradiente, si yo hago el gradiente de esto, desde luego me va a depender de qué x y z en qué punto me encuentre, por lo tanto no va a ser un plano, va a ser una superficie curva. Entonces encontrar la normal y en cada uno de los puntos, asumiendo que el vector de estrés es 8i, o sea, tiene componentes 8 menos 5 más 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, así, comentándolo. Tendremos que hallar el vector, por ejemplo, para el caso A, 0, 1, 0. Pues tendremos que ver cómo es el vector normal. El gradiente sería 3 componente x, 3x al cuadrado, componente y, que tendríamos, menos 2 dividido por y al cuadrado, y componente z, 16z. Para el punto A, el vector normal, tendríamos que sustituir x0, y1 y z0, que si no recuerdo mal, pues nos saldría 0, menos 1 dividido por y al cuadrado, o sea, menos 1 dividido por menos 1, o sea, menos 1. Y z, 0, es decir, que el vector normal sería 0, 1, 0. 0 menos 1, 0. 0 menos 1, 0. En el punto A. ¿De acuerdo? Ya tenemos el vector normal. Bueno, el vector normal hay que normalizarlo. Ya está normalizado. Porque es 0 menos 1, 0. Pues es un vector unitario. Cojo este vector, que es el estrés, y lo multiplico escalarmente por 0 menos 1, 0. Ya tengo la componente normal del estrés. Genial. Y ahora la componente tangencial, cojo todo esto, menos el estrés tangencial, que qué valor tenía, lo que acabamos de calcular, y tendremos el otro vector, es la suma de dos vectores, uno en la dirección normal y uno en la dirección tangencial. Y ya está. Para el caso B, pues lo mismo, dicho así, y lo completáis. Yo creo que, vamos, escrito de palabras, pero estoy a vuestra disposición para cualquier duda. ¿De acuerdo? Y todos esos, o sea, divertidos a tope. Ya veis, prefiero el de la botella. Pero bueno, que es necesario, ¿eh? O sea que, vamos a ver, esto es... Yo a veces lo he intentado explicar a otras personas cercanas, ¿no? Y lo que ha experimentado uno, pues eso, cuando uno le machaca, o sea, uno puede ver la belleza en las matemáticas, directamente, porque le gustan, o sea, esos son gustos. Pero ciertamente no tiene por qué ser, o sea, uno le pone en álgebra, cálculo, lo de los límites, lo de las series y esas cosas, y de manera natural solo una minoría encuentra un placer abstracto en eso. Otros, pues no lo encuentran tanto. El ejercicio 37 no tiene nada que ver con este, ¿no? Pues no lo sé, ahora mismo no lo he leído, calcular, no lo he leído. Lo intentas. Si ves algún problema, no sé, el 437 no lo he leído, por lo tanto no te puedo decir ahora. O sea, lo he puesto así porque me gira. Lo que estaba intentando explicar es que uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que pueden llegar a ser en un momento desagradables. Por ejemplo, lo que comenté yo esta mañana. Tenemos una matriz que es real y simétrica. Entonces, ¿qué ocurre con los valores propios y los vectores propios? Eso que a uno le enseña, ¿no? Pues entonces los valores propios son reales y los vectores propios son ortogonales. Eso dice uno, ¿y para qué servirá? Te das cuenta más tarde. Por ejemplo, hoy o en otra ocasión, quizás con el profesor Vallepulga o en otras asignaturas, por ejemplo conmigo en el tensor de inercia, cosas de esas que son necesarias. Lo que pasa es que lo ves a posteriori, entonces son males necesarios. Bien, vamos a por otro por ejemplo, de la sección 4.6, ahí ya nos están hablando del tensor de estrés. Vamos a cogernos uno que nos venga. Aquí, por ejemplo, en esta notación que veis aquí, implícitamente nos están dando el tensor, ¿no? ¿Veis? El II sería la componente, la primera de la matriz, etc. O sea, que eso no tiene dificultad. Por ejemplo, el 448, encontrar el vector de estrés actuando en la superficie caracterizada por la normal, o sea, nos dan la normal, 1 dividido por raíz de 3, menos I menos J más K, es un vector unitario, no hay problema. Muy bien, y nos dicen, surgiendo, o sea, el vector de estrés que surge del tensor de estrés dado por esta matriz.
Por lo pronto ese tensor, o sea, está bien porque es simétrico, como habíamos estudiado. 10 menos 20, 30, menos 20, 0,5, 35 menos 10. Si no, pues tendríamos que estar diciendo, ya levantando la mano, que algo falla. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, problema 448, ¿cuánto era? 448. Entonces tenemos 10 menos 20. Y tendríamos menos 20, 0,5. Y mierda. 5, aquí tendremos un 30, aquí tendremos un 5 y el último menos 10. Genial. Y esto es sigma. Pues vamos a ver. Y el vector normal, ya ni me acuerdo. 1 dividido por raíz de 3 por menos y menos j menos k. O sea, menos 1 más 1. ¿Cómo llegamos a sigma? Vector ¿esto? ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos sigma por n y se acabó. Es decir, que tendríamos que ponernos aquí, lo voy a añadir aquí, menos 1, más 1, 1 dividido por raíz de 3, y ya tendríamos aquí eso. Entonces hay que recordar que aquí tenemos que hacer operaciones matriciales y nos quedaría primera fila por primera columna, primer elemento, segunda fila, bueno, segundo elemento, tercer elemento multiplicado por el 1 dividido por raíz de 3 y ya está. No merece la pena, no creo yo, hacerlo. Simplemente indicar que me tenéis que saber hacer operaciones con matrices. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Ya está hecho? Ya está hecho. Que no nos preguntaban nada más, ¿no? Me parece. ¿Perdón? Creo que no sale el 0,0. ¿Que no sale nulo? No te entiendo. No es que sea 0,00. Estaba indicando que haces perdón, no era 0,0, no. O sea, en este me saldría 10 por menos 1, menos 10, más 20, más 30, ¿no? O sea, que en este primero me quedaría 50, 40. Sí. No, ahí indiqué simplemente que era hacer la prueba. Y lo mismo, perdón, no era 0,00. Cuando hice plaf y puse ahí, digo, ahí tenéis que meterlo. O bien uno lo podría haber puesto esto por la izquierda como vector fila. Entonces te queda el resultado, eso ya a gusto del consumidor. Bien. El 449, o sea, es lo mismo. Nada, estos son... sí, el 452. 453, o sea, ya ahí en la sección 4 sí. Vamos a intentar el 452. Y nos dicen, tenemos el siguiente tensor de estrés, de esfuerzos. Menos AZ, 0, tal, donde A, B y C son constantes. Nos piden tres cosas, vamos a por la primera. La divergencia del estrés. O sea, ahí lo que nos están pidiendo es ver cómo es la fuerza por unidad de volumen sobre un elemento de fluido. Aquí donde es, ¿no veis? Aquí, el punto A. O sea, implícitamente estoy diciendo, para que os deis cuenta de esa operación. Vamos a intentar. Tenemos o sea, que nos piden a divergencia, vamos a escribirlo así.
siendo sigma, o sea que tendríamos aquí que ponernos, vamos a hacer el producto escalar. ¿Cuál es el operador noble? Multiplicado, y ahora, pues, menos AZ0, menos AZ0, BX cuadrado, BX al cuadrado, menos CI al cubo. 0 tiene que ser, efectivamente, aquí ya tengo este BX al cuadrado, menos CI al cubo, tiene que ser simétrico, menos AZ, 0, 0 y menos AZ. Primera fila, es decir, que nos va a quedar un vector de esa manera. Podría haberlo puesto alguien en vector columna. Aquí adrede lo estoy expresando así porque si uno lo pone en forma de columna tendríamos que poner esto por esto. Y esto está actuando sobre eso, entonces no quedaría tan... En este caso explícitamente es mejor decir, ponlo delante, y ahora tendríamos este por este, la derivada con respecto a x de todo esto. ¿Cuánto es? 0, ¿no? No tiene x. Más la derivada con respecto a y de 0, 0. Más la derivada con respecto a z de todo esto, 0. Primera fila, segunda. Tendríamos derivada con respecto a x de 0, 0, más la derivada con respecto a y de menos a z, 0, la derivada con respecto a z, 0. Tercero por tercero. La derivada con respecto a x, ahí ya no es 0, 2bx, ¿lo veis? La derivada, más la derivada con respecto a y, más 0, la derivada con respecto a z, menos a, es decir, que me queda la divergencia, es todo esto. Es un vector, lo que os comentaba esta mañana. Tenemos una matriz, la divergencia de eso reduce en 1, o sea que nos queda un vector. ¿Y qué significado físico? Aquí ya no habíais visto esto, lo siento. Físico es, ¿cuál es la fuerza por unidad de volumen, que está actuando sobre el elemento de fluido en la posición, pues lo estamos viendo, en la posición correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el punto A. Vamos a ver, el punto B. La componente, nos dicen, hallar la componente de la fuerza superficial actuando en un cubo de fluido, en un elemento de fluido que tiene forma cúbica y que tiene arista alfa. En la dirección, cuidado, en la dirección de x se refiere a hallar la componente, que está en inglés, hallar la componente x de la fuerza superficial actuando sobre un cubo de arista alfa. O sea que nos piden únicamente la componente x. Y alfa no es infinitesimal, o sea que ahí tenemos... ¿Qué hacemos? A ver, antes de... Ahí ya viene un poco más, ahí ya viene más la física ahí metido. Bueno, en todo está la física, pero aquí ya es un... ¿Y ahora qué hacemos? La fuerza superficial por unidad de volumen, fíjate, ¿no? Lo he puesto yo aquí, es todo este vector en cada punto, o sea que yo sé cuál es por unidad de volumen. Pero es constante, o sea, es uniforme en todos los puntos del espacio. No. Aquí tengo 2bx menos a, aquí tengo una x como un pimiento de grande.
Entonces a uno dirá, claro, si eso es por unidad de volumen, tendré que sumar para todos los puntos dentro del volumen del cubo. Es decir, punto B, voy a borrar aquí. No sé si lo habéis entendido lo que acabo de decir. Esto lo he dejado adrede. Es decir, que si fuese un volumen infinitesimal, la fuerza sería todo esto por diferencial de V, ¿no? Esa sería, si tengo que es un volumen infinitesimal, la fuerza por unidad de volumen, por el volumen, tengo la fuerza. Pero claro, no es un volumen infinitesimal, sino que me están diciendo que tengo un cubo de arista alfa. De arista alfa. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Integrar, sumar para todos los volúmenes infinitesimales que tengo dentro del cubo. El volumen V. ¿Cuáles son los límites de integración? Ahí nos lo han puesto facilongo. Tiene forma cúbica, o sea que tendremos... Bueno, y ahí queda un poco nebuloso. Ahí en el enunciado yo diría dónde está, nos dicen de forma cúbica, pero ¿dónde en el espacio? ¿Habéis visto que es en el enunciado ahí? Sería yo, si soy vos, si a mí me ponen esto en un examen, yo diría, bueno, me estás diciendo la arista del cubo, pero ¿dónde se encuentra el cubo? ¿Para qué X? Porque ahí claramente uno está viendo que si se encuentra, este es el eje X, no es lo mismo si te encuentras en un, quizás no es lo mismo si te encuentras en un X que en otro X, eso lo vamos a comprobar. Pero yo, en principio, diría, pues, si no depende, si el resultado es independiente de eso, entonces me callo la boca, pero si no, entonces podríamos poner 0, 0, 0. El volumen diferencial de V, ¿cómo será? Pues ya puedo borrar aquí. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial. Límites de integración tendremos entonces desde z igual a 0, o si queréis, bueno, sí, desde z igual a 0 hasta z igual a alfa, desde i igual a 0 hasta i igual a alfa, y desde x igual a 0 hasta x igual a alfa. La integral, como veis, es un vector, lo que nos va a salir, por supuesto. Bueno, como nos preguntan ¿qué componente nos han preguntado? La X, olvidémonos ya, ¿para qué tanto rollo? Componente hombre, yo diría que la integral de 0 por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, yo diría que es un 0 patatero, ¿no? Componente X. Pero uno diría, quizás venga la pregunta C que nos pida entonces para todo. Sí, la C es hallar la fuerza superficial total, es decir, la componente X, la componente Y y la componente Z, actuando en el cubo anterior. Por lo tanto, el trabajo que hemos hecho no es en balde. Es decir, que nos saldrá para la componente X es 0, es nula para la componente Y, componente Z tendremos la integral de tal, con esos límites, de 2bx menos a por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. La integral en Y y Z es inmediata, porque no depende ni de Y ni de Z y, que me aparecerá aquí un alfa al cuadrado. Tengo aquí el primer término, o sea, tendré alfa al cuadrado, integral de 2bx, diferencial de x entre 0 y alfa. Eso es bx al cuadrado, b alfa al cuadrado, o sea, me queda menos alfa al cuadrado por a, la integral de diferencial de x, pues es en x entre 0 y alfa por alfa. Es decir, que me queda, esto me lo he puesto yo para advertirme de que justo ahora es la 1:30.
¿Qué tenemos aquí? Dimensionalmente está correcto porque B y alfa son constantes pero que tienen dimensiones. Y ahora la pregunta es, ¿era necesario dar el vértice donde se encuentra el cubo exactamente? Uno diría, hombre, si pones aquí los límites, si pones en otros puntos, te va a depender de dónde se encuentra el cubo. ¿Perdón? Si lo pones en alfa te saldría 0, ¿no? O sea que depende de cómo, naturalmente el resultado va a depender de cuáles son los límites de integración, porque tienes aquí un x al cuadrado. Por lo tanto, ahí yo diría que sí te va a depender. Bien. Ahí tenéis otro parecido para plantearos. Ayer no lo hice mucho, simplemente indicaros para que penséis sobre ello. Un poco las mismas preguntas que hemos hecho aquí, al final, pero referidas al problema del flujo de Poiseuille planar. Es decir, teníamos planos infinitos, ¿no?, paralelos, y teníamos un flujo laminar entre los planos. ¿Lo recordáis que lo hicimos? Entonces teníamos el perfil de velocidades, y teníamos esto, teníamos un perfil de velocidades de esta manera, ¿no?, y eso lo hallamos. O sea que el perfil de velocidades es un dato que hemos hecho ya del cálculo del día anterior o de días anteriores. Y ahora nos preguntan, quiero saber en un punto, en cualquier punto, sobre la superficie, por ejemplo la de arriba o la de abajo, me da igual, cómo es el... Recordad que como datos me daban en la sección 1, la sección 2, cómo era la distancia entre ellos, me daban la presión en 1, me daban la presión en 2, todos los datos del problema. Es una continuación del problema que hicimos hace 2 semanas. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, bueno, ¿y ese punto exactamente donde quieres? Recordad, esto lo llamábamos eje X, ¿no? Pues, por ejemplo, si queréis, podéis poner a una distancia, pongo el origen de coordenadas justo en la sección 1, para que no quede duda. Entonces quiero saber, y esto todo era una distancia de entre los planos. Es decir, que esto era, perdón, que aquí me he salido un poco por ahí, perdón, esto era de medios. Es decir, quiero saber cómo es el vector de estrés en el punto de coordenadas X de medios. La Z es, ya sabéis que esa, por las condiciones eran planos infinitos, no nos va a hacer daño. O sea, para la componente X, X, y la Y, que este era el eje Y, de medios. El vector de estrés sobre esta superficie, que es el plano, ese superior, en ese punto. ¿De acuerdo? Tendremos una componente normal y una componente tangencial. Eso es lo que me gustaría que pensaseis. ¿Cuál es la componente normal y cuál es la componente tangencial? ¿Se ha entendido la pregunta? Vale. Y si lo hacéis con ese, lo podéis hacer también con el tubo. Intentadlo primero, lo tenéis desarrollado en el capítulo 4 del SONES. O sea, no planteado como problema, sino desarrollado como ejercicio. ¿Y aquí lo dejamos? Sí, también.